Hoy tenemos el placer de contar con la participación del profesor Joel García. Joel es ingeniero mecatrónico por parte del Instituto Politécnico Nacional. Se graduó de la maestría de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Computación de la misma universidad. Como tema de tesis propuso un sistema de detectar anomalías en el consumo eléctrico utilizando Deep Learning y creó una tarjeta de desarrollo para aplicaciones del Internet de las Cosas. Bienvenido, profesor Joel, y bienvenidos a todos los participantes del día de hoy. Muchas gracias, Rosario. Entonces, ¿ya puedo comenzar? Sí, perfecto. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos los presentes y pues bienvenidos a este taller en el marco de la RIA 2021. Agradezco, bueno, antes que nada a los organizadores por el esfuerzo que hace posible este tipo de eventos y pues a ustedes también que nos están acompañando. Déjenme les comparto otra pantalla. Entonces, permítanme un segundo. Ya está. Es la misma presentación, pero en otra aplicación. Y bueno, pues en estas aproximadamente, yo creo que nos llevamos menos de las 2 horas, pero pues vamos a estar hablando sobre lo que son las anomalías y vamos a ver que hay diferentes tipos. También vamos a platicar un poco sobre otras técnicas alternativas a las redes neuronales que se han utilizado para trabajar con ellas y detectarlas. Y pues también vamos a entrar un poco a detalle con esta propuesta que pues presento para detectarlas utilizando pues, redes neuronales y pues vamos a hacer algunos experimentos. ¿Sale? Así que bueno, pues antes de continuar y entrar a más detalles, me gustaría conocer un poco sobre ustedes, los que nos están acompañando. Entonces, les voy a... Tengo un par de preguntas y ustedes van a ver la pregunta en su pantalla y también las opciones son de preguntas de opción múltiple, entonces elijan la que más lo represente. Y la primera pregunta pues es si han utilizado redes neuronales en algún proyecto. ¿Sale? Entonces lanzo la pregunta y elijan las respuestas. Si han utilizado anteriormente o si no lo han utilizado. La pregunta va a quedarse ahí unos cuantos segundos más y ok. Y estoy empezando a ver las respuestas. Aproximadamente el 75% ya ha trabajado con redes neuronales y el 25% no. Ok, bien. Aquí no hay respuestas, digamos que correctas. Y entonces la segunda pregunta se relaciona, ¿en qué tipo de proyecto han aplicado redes neuronales? Entonces, esta es la pregunta 2 que en este momento lanzo. Y bueno, las respuestas tienen que ver un poco con, o sea, qué tipo de datos han ocupado para estas redes neuronales. Si son, por ejemplo, visión artificial, pues comúnmente imágenes, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, pues texto, pero también pueden ser incluso señales de voz o sonidos, series de tiempo, como un poco el ejercicio que vamos a trabajar, o con otro tipo de datos, no sé ahí, o con ningún tipo de datos, si es que no aplica. Entonces, igual vayan eligiendo, eh, pueden elegir creo que varias respuestas. Entonces, si han trabajado con incluso más de uno, pues también pueden irla seleccionando. Sale unos segundos más. Aquí lo que veo es que va ganando procesamiento del lenguaje natural, visión artificial y series de tiempo van en segundo lugar. Y bueno, otro tipo de datos y ninguna, pues también para los que todavía no han utilizado redes neuronales, son las últimas dos opciones. Pero bueno, lo que veo es que
también sería interesante, ¿no? A lo mejor para todos, digamos, los que están involucrados en el tema, o los que están aplicándola, pues saber más o menos qué tipo de aplicaciones son las que se realizan con Deep Learning, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esta comunidad que pues está formada por estudiantes, científicos y profesionales que ya se encuentran a lo mejor laborando. Entonces, pues al parecer hay un empate entre visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y series de tiempo. Bien. Ok, bueno, pues con esto vamos a dejar de lado un poco estas preguntas y pues, ¿por qué, bueno, por qué el interés por trabajar con las anomalías y aplicarles redes neuronales? Bueno, el interés surge porque en algún momento de mi estudio estaba tratando de encontrar problemas donde pudiera aplicar Machine Learning pues para alguna aplicación. Y entonces encontré en el estudio de, bueno, detección de anomalías en consumo eléctrico principalmente o particularmente, pues un problema interesante y al mismo tiempo un poco desafiante. Porque, bueno, pues en México, por ejemplo, la situación de las anomalías en consumo eléctrico genera sobre todo pérdidas económicas para la red de distribución de energía eléctrica y bueno, trabajar con ellas, tratar de detectarlas y posteriormente pues hacer algo con eso, de disminuir quizás la razón o la cantidad de anomalías que existen, pues también trae un impacto positivo en el ahorro de energía y pues eso también impacta en el ambiente, ¿no? Que pues es un tema que también actualmente pues está pues en boca de muchos investigadores, pero también de la industria. Y bueno, pues, ¿qué son las anomalías? Vamos a ver que no hay como tal, o hay varias definiciones, o no hay una definición estricta, pero a grandes rasgos podemos decir que las anomalías son conjuntos de datos que no se ajustan a una noción de comportamiento normal. Y desde aquí, pues ya se empieza a vislumbrar los retos y los desafíos, porque entonces no siempre se tiene bien descrito qué es un comportamiento normal y qué es un comportamiento anómalo. ¿Sale? Además que comúnmente si uno va a trabajar con anomalías para cualquier aplicación, pues a veces no se tienen datos que te digan pues cuáles son o qué es lo que hace un punto o una medición anómala y qué no o qué es normal. Entonces, frecuentemente no se tienen datos etiquetados. Y de ahí pues viene otra vez pues una parte en la que se tiene que trabajar y además que hay diferentes tipos de anomalías. Entonces, una primera clasificación deja a las anomalías en estas tres categorías que pueden ser anomalías puntuales. O sea, anomalías puntuales son muestras, instancias que individualmente se salen de la normal o de la mayoría de los puntos, ¿no? Por poner un ejemplo, supongamos una maquinaria donde pues se tienen diferentes tipos de actuadores, de motores, sensores y demás, y entonces aquí posiblemente el motor, que es el que está funcionando, pues tiene una frecuencia estable, que es a la que funciona en un comportamiento normal. Entonces, mientras esa frecuencia esté dentro del rango normal, pues se considera comportamiento normal. Pero si hay algunos puntos que se salen de estas frecuencias estables, pues entonces se pueden considerar anomalías, ¿no? Y así solamente se está analizando una variable que es la frecuencia a la que funciona el motor. Pero ese tipo de anomalías no consideran el hecho de que un dato puede ser anómalo en un contexto y en otro no. Entonces están el siguiente tipo de anomalías que son las contextuales y es donde pues para determinar si un punto o si una medición es anómala, entonces se debe de considerar información que tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, ¿no? Aparte de saber a qué frecuencia va el motor, pues a lo mejor también nos interesa saber mediciones o variables que tienen que ver con la temperatura del ambiente o condiciones externas a la maquinaria. Entonces, estas son pues las anomalías contextuales y hay un tercer tipo que son las anomalías colectivas. Entonces, estas anomalías colectivas son conjuntos de datos que también se salen de la normal o de donde está la mayoría. Entonces, estas anomalías colectivas podrían parecerse a las contextuales, pero en realidad se parecen más a las puntuales.
porque no consideran información del contexto. Un ejemplo de anomalías colectivas podría ser en sistemas que están enlazados en Internet, computadoras, y que en el tema de la ciberseguridad, pues hay un virus, ¿no?, que se transmite de computadora a computadora. Entonces, estos virus, pues son, a final de cuentas, programas que están compuestos de líneas de código, ¿no? Y esas líneas de código que componen a un virus, individualmente la línea de código, pues no podría ser una anomalía, o una línea de código no sería riesgosa, pero ese conjunto de líneas de código, en la forma en las que están dentro del programa del virus, pues sí lo hace riesgoso. Entonces, sería como un tipo de anomalía, ¿no? Porque estos programas o estos virus, pues no cumplen con la media de los demás programas, ¿no?, que están hechos para resolver algún problema o como una herramienta, y no como para atacar una computadora o para causar ahí un efecto negativo. ¿Sale? Entonces, pues en primera instancia, cuando se tiene un problema de anomalías, pues una forma de comenzar a resolverlo es, pues, diciendo qué tipo de anomalía podría ser, o a qué categoría pertenece la anomalía a la que yo trato de estudiar. Y esto me lleva a la tercera y última pregunta que tengo para ustedes, que es, en el caso de, imagínense, mediciones de consumo eléctrico de hogares, que de hecho pues es el ejercicio que vamos a realizar, ¿cuál consideran que sea la categoría de anomalías pues más propicia? Que lo tratemos como una anomalía puntual, contextual o colectivas. Entonces, déjenme ponerles la última pregunta, y para que pues ustedes elijan, digamos, cómo considerarían una anomalía que tiene que ver con consumo eléctrico, si sería puntual, si sería contextual, sería colectiva. Ok, unos segundos más. Y ahora, bueno, en lo que terminan de elegir la respuesta, bueno, en el caso particular de México, en el consumo eléctrico se tienen identificadas anomalías de dos tipos, que son por causas internas y causas externas. Digamos que si consideramos un hogar que está consumiendo energía eléctrica, una anomalía se podría originar porque en la red de distribución hay alguna falla, o hay algún generador o algún aparato que no está funcionando, o está funcionando de forma incorrecta, y eso genera para la misma empresa que está revisando el consumo, pues genera mediciones de tipo anómalo. Pero también las anomalías podrían ser interiores dentro del hogar, ¿no? Por algún aparato que tampoco está funcionando correctamente y consume demasiada energía, o a lo mejor algo pasó, a lo mejor dejaron, normalmente había una familia viviendo en el hogar y tenía cierto consumo, y después se mudó, y pues de tener un nivel de consumo promedio bajó a cero. Entonces eso también se podría considerar como una anomalía, ¿no? O pasó algo que hizo que el consumo cambiara drásticamente. Entonces, bueno, ya viendo las respuestas, han elegido anomalías contextuales, y es correcto. El problema se puede tratar como si fueran anomalías puntuales, solo que no se estaría considerando, por ejemplo, que el caso específico del consumo eléctrico también varía dependiendo de la temporada, ¿no? O sea, imagínense en primavera, verano, donde hace mucho calor, y entonces tienes prendidos varios ventiladores dentro de tu hogar, y eso genera un consumo diferente en otoño o en invierno, donde a lo mejor no tienes prendido ningún ventilador, pero sí tienes prendido un elemento de calefacción, ¿sale? Entonces, el contexto aquí tiene que ver mucho con las estaciones, o en qué época del año se está, además de también otro tipo de
de variables temporales como son si es entre semana o es en fines de semana. Entonces, entre semana a lo mejor estás todo el día en tu casa y tienes un cierto consumo, pero en fines de semana sales a pasear, ¿no? Y regresas hasta el domingo. Y entonces eso también genera un consumo que es diferente a lo normal o a lo que vienes consumiendo entre semana. Entonces, debido a esto, pues sí, se decide trabajar con anomalías que sean de tipo contextual y tratar de obtener la mayor información del contexto que se pueda. ¿Sale? Déjenme cerrar la pregunta. Ok. La mayoría acertó, otros tantos también eligieron anomalías colectivas. También podría ser el caso, pero aquí lo que se encuentra es que entre más información tengas del contexto, te puede dar una mejor forma de interpretar datos que son anómalos o no lo son. ¿Sale? Bueno, ¿qué otras técnicas se han utilizado para detectar anomalías en general, ya sea de tipo puntual, contextual o colectivas? Bueno, pues técnicas estadísticas como el modelado paramétrico, redes bayesianas, sistemas basados en reglas. También se han utilizado otros métodos de machine learning como basados en vecinos más cercanos. Entonces, las redes neuronales no, como varios seguramente ya lo saben, pues no siempre son la mejor solución y no son la mejor solución para cualquier problema, pero sí las redes neuronales son de los aproximadores de funciones no lineales mejores que existen. Entonces, como vamos a ver que en algún momento necesitaremos aproximar ciertas funciones, pues decidimos aplicar, a ver cuál es el resultado que obtenemos de aplicar redes neuronales, deep learning, a este problema, y además pues, los podemos comparar con algunos otros métodos que ya estén, para ver qué tal le va a las redes neuronales, ¿sale? Y bueno, pues ya platicando un poco sobre la arquitectura de la red neuronal, como algunos conocen, el Deep Learning pues se trata de modelos, ¿no? De arquitecturas que están enfocadas para problemas diferentes, ¿no? Como las redes de tipo recurrentes, utilizadas para algunas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural, o las convolucionales, utilizadas para trabajar con imágenes. En este caso hay una arquitectura que, bueno, según mi interpretación, a veces no se utiliza muy frecuentemente, pero es bastante interesante y son los autoencoders o tienen otro nombre que son autoasociadores. Entonces, estos autoencoders que en la pantalla vemos la arquitectura, se entrenan para tomar un dato de entrada, en este caso un vector X, y hacen dos tareas importantes. La primera es obtener una representación reducida de la entrada, un C de X, una representación reducida de la entrada X. Y posteriormente, de esa representación reducida, debe ser posible reconstruir la señal, la misma señal de entrada, toda reconstruida. Entonces, estos autoencoders tienen dos partes, que es el codificador o el encoder y el decodificador o el decoder. ¿Y cómo se logra esta reconstrucción? Bueno, durante el entrenamiento de estos modelos, ya ven que normalmente en otras aplicaciones tienes una entrada X y tienes un target, ¿no? Un valor objetivo Y. Entonces, en el caso de los autoencoders, para lograr que la salida sea la representación, la reconstrucción de la entrada, los entrenas con los objetivos siendo las mismas entradas. Y esa reconstrucción, la calidad de la reconstrucción en el autoencoder se puede medir con el error de reconstrucción, que es este modelo que se ve arriba, ¿no? Que básicamente pues, es la diferencia entre la salida del autoencoder y la entrada. Entonces tomas las salidas y la entrada, haces la diferencia, le elevas al cuadrado, sacas la raíz cuadrada y ese es el error de reconstrucción. Entonces, si se entrena muy bien un autoencoder, entonces se espera que pues, el error de reconstrucción sea mínimo, que tú tengas una entrada y la reconstrucción sea lo más parecida posible, ¿no? Entonces ahí el error de reconstrucción va a ser mínimo. Pero puede darse el otro caso, que la salida no sea tan parecida y entonces ahí el error de reconstrucción sea mayor o incremente.
Entonces, considerando estas propiedades de los autoencoders, la metodología para aplicarlas en la detección de anomalías es la siguiente. Bueno, antes de pasar a esa metodología, que es la siguiente diapositiva, bueno, para terminar de comentar ahí características de los autoencoders, tienen otras aplicaciones, además de, en este caso, la detección de anomalías. También se pueden utilizar para comprimir información, y ahí lo que haces es trabajar con la representación CDX, la representación reducida, que, como lo dice, no debe de representar la entrada. También se han ocupado para filtros de imágenes. Incluso estos autoencoders son unas redes que son precursoras de otro tipo de redes que son las GANs, las redes generativas antagónicas. Entonces es una arquitectura y un modelo interesante y que tiene varias aplicaciones. Y entonces ahora sí, pasando a la metodología, bueno, lo que vamos a hacer primero es que vamos a construir un autoencoder. Y ese autoencoder lo vamos a entrenar con datos que van a representar el consumo en un hogar, y también esos datos van a estar acompañados con información del contexto, como en qué temporada se encuentra, y otros datos que van a ver también. Entonces, pues debe de haber una forma o debemos también de tener un conjunto de anomalías para pues, poder saber si el autoencoder puede detectarlas o no, o qué tantas anomalías detecta y cuáles se les pasa. Entonces vamos a obtener anomalías para hacer las pruebas, y vamos a ver que entonces lo que esperamos es que cuando entre una muestra que sea normal o que nosotros consideremos normal, vamos a esperar que el error de reconstrucción en el autoencoder sea pequeño, a comparación de cuando la entrada sea una muestra anómala. Ahí vamos a esperar que el autoencoder, el error de reconstrucción, sea mayor. Entonces, debe de haber un umbral o un límite, ¿no?, en el error de reconstrucción. ¿A partir de qué límite considero que la muestra es normal o es anómala? Y ese límite o ese umbral también se debe de ajustar. Entonces vamos a utilizar una técnica que es el análisis de la curva ROC para determinar cuál es el mejor umbral dado el autoencoder que tengamos y con el conjunto de anomalías. ¿Sale? Posiblemente en esta metodología, en algún momento puede que haga cosas o haya cosas que parezcan confusas, porque vamos a estar pasando del modelo del autoencoder a la generación de anomalías y luego el umbral, y vamos a ver cómo se relaciona todo. Entonces, si surgen preguntas o dudas, pues pueden levantar la mano o comentar en el chat. Ahí le pediría a Rosario, me parece, si me puede apoyar para avisarme si hay alguna pregunta en algún momento y la vemos, ¿sale? Entonces, pues ya para entrar con el código, vamos a comenzar con la parte de la construcción del autoencoder. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Bueno, pues, como habíamos quedado que lo vamos a tratar como un problema de anomalías de tipo contextual. Si fueran anomalías puntuales, únicamente trabajaríamos con esta variable que es la energía activa, que representa el consumo eléctrico. Pero no es solamente un valor o una medición, sino que es una ventana de mediciones en un lapso de 1 hora. El muestreo es cada 5 minutos, entonces en 1 hora se tienen 12 mediciones de consumo eléctrico de una casa, ¿no? Este sería el dato que tú obtienes del medidor. Y esto lo complementamos con información contextual, que tiene que ver con la temporada, ¿no? Qué día de año, estación, en qué mes se encuentra, día de la semana, incluso la hora del día. Toda esa información la vamos a también tomar en cuenta, y finalmente también complementamos con algunas también parámetros estadísticos, como el promedio de la ventana de las 12 mediciones de energía, la desviación estándar, por ahí la diferencia entre el último y el primero, último valor y el primero de la ventana de energía, la diferencia entre el promedio de esta ventana de energía activa y la anterior, y también la diferencia entre el promedio de esta ventana de energía, la actual, y la que sigue, la siguiente. Y por último,
cuartiles, que es el primer cuartil, el punto donde se encuentra el 25% o aproximadamente el 25% de los datos de energía activa, el cuartil 2, que es la mediana, o el 50%, el cuartil 3, que es el 75%, y el rango intercuartil. Entonces, si así se fijan, todo eso suma, ¿no? Ya no solamente estoy trabajando con el punto de consumo que pueda tener en un momento dado, sino también con información que puedo también tener como el momento en el que se tomó, y también, pues, respecto a otras ventanas, también información que me ayuda, ¿no? Como las diferencias que son respecto a la ventana anterior y la ventana siguiente. Entonces son 15 características, y bueno, solamente considerando que la 6, que es de energía activa, representa también 12 mediciones, ¿no? No es solamente un solo valor. ¿Sale? Entonces, estas son nuestras variables. Nuestro vector de entrada va a estar formado por esos datos para generar el autoencoder y entrenarlo. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a pasar a la parte del código. Entonces les voy a compartir a través del chat el enlace para que abran el notebook. Entonces, ahí está, lo pego, y en el chat lo voy a copiar. Lo voy a pegar, ahí está. Entonces espero que todos lo puedan ver. Entonces, abran ese enlace, y ese enlace les va a abrir, les debe de abrir este notebook que ya está preparado, y donde hay algunas cosas que están programadas y nosotros vamos a completarlos con lo que haga falta. Cuando ya lo tengan, por favor, en lo que lo van haciendo, ahí sí pueden en el chat poner una indicación de que ya están listos o que ya lo tienen, o pueden poner sí, para que yo vea que pues, ya la mayoría lo tiene y podamos continuar. Y además de eso, también vamos a utilizar los archivos, que son los datos. Entonces, les voy a pasar además otro enlace, y ese enlace los debe llevar a una carpeta. Ese último enlace los debería de llevar a una carpeta que es datasets, que tiene varios archivos. Entonces, todos esos archivos los vamos a descargar, porque luego los vamos a subir a Collaboratory. Entonces, conviene que los tengamos que lo tengan en su computadora. Entonces, esto, por ejemplo, estoy viendo los archivos de la carpeta, entonces ahí le doy descargar. No son archivos pesados, de hecho yo creo que todo en conjunto ha de pesar como unos 3 megas o 4 megas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la carpeta, ya la descargó. Son esos archivos. Y ese es el segundo paso. Entonces, el primero es abrir el notebook, el segundo es descargar los archivos, y el tercer paso es que esos archivos los subamos al entorno de Collaboratory. Entonces, si han trabajado con el entorno, ven que se van a la parte donde aparece el foldercito, y ya se activan los archivos, y ahí subimos esos que vamos a ocupar, ¿no? Los que descargamos, todos esos los llevamos. Y entonces, este es el tercer paso: subir los archivos al entorno de Collaboratory, y ya con esto continuamos. Pero entonces, cuando ya tengan hasta el tercer paso, también si me pueden avisar para que pues hasta entonces comencemos, ¿sale?
Bien, entonces vayan haciendo, vayan terminando de subir los archivos. Igual, enviando ahí algún mensaje para saber que ya están listos. Vamos a esperarnos unos segundos más. Y bueno, igual para dar un poco más de tiempo, les platico de estos datos. Aquí no puse, pero los descargué del repositorio de Machine Learning. Creo que es de la Universidad Irving. Entonces es un repositorio relativamente ahí medio recurrido, o sea, medio famoso, donde hay varias bases de datos. Entonces, resulta que, por ejemplo, yo que estoy en México, pues no hay como que muchos datos disponibles de consumos de hogares mexicanos, porque es información que no es tan accesible. Y entonces, pues descargué unos datos o una base de datos que tenía consumo eléctrico y son datos de un hogar de Francia. Entonces, pues son datos europeos, pero aún así sirven para el análisis. Entonces, esta base de datos tiene más registros, de hecho, pero yo utilicé los del año 2007 y 2008. Creo que tiene hasta 3 años, hasta el 2009. Pero bueno, había un año, o creo que incluso tenía más años, hasta el 2010. Pero había 2 años donde habían muchos datos que no los tenía completos. Entonces, pues aparte de la limpieza de los datos, sí había un par de años donde los datos estaban demasiado muy sucios y sobre todo faltaba información. Entonces decidí traerme pues únicamente 2 años, 2007 y 2008. Entonces la idea es que hagamos nuestro modelo de autoencoder con los datos del año 2007 y que los probemos con los del siguiente año, los del 2008. Entonces, pues así para saber, ¿no? O tener un buen punto de referencia. Todo un año para hacer pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Esto prácticamente aquí ya gran parte del código ya está resuelto, pero vamos a hacer algunos puntos interesantes como la parte del modelo, que pues es luego de las tareas dentro del Machine Learning que a veces son pues, más emocionantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar la versión 2.0 de TensorFlow, que ya ven que tiene incorporado Keras, entonces, pues es fácil la generación del modelo, o relativamente sencilla respecto a utilizar algún otro framework o a utilizar TensorFlow directamente. Tengo después una función para leer los archivos y que ya la transforma a arreglos de NumPy. Esta de read dataset ya te lo devuelve como si fuera un arreglo de NumPy, a diferencia de, por ejemplo, utilizar pandas para leer el archivo y que se crea el data frame y luego a veces lo tienes que transformar a arreglo, que no es tan complicado, pero bueno, este es más directo, ¿no? Entonces vamos a ir ejecutando los bloques. Recuerden ejecutar todo para que si les marca ahí un error, pues no sea porque algún bloque no se ha ejecutado. Vean que, por ejemplo, está la construcción del autoencoder. Bueno, lo que hacemos primero es leer los datos de consumo de todo el año 2007. Entonces, otra característica de estos datos es que no están etiquetados. Por eso les decía, ¿no? Que es difícil porque a veces pues, no te dice qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces tienes que idearte alguna forma de poder por lo menos darte una idea, bueno, de todos esos datos que tienes, cuáles podrías considerar normales, cuáles no. Pero igual y eso es lo que quieres, ¿no? O sea, un método que te dé los normales y los anormales. Entonces ya ven cómo empiezan a salir dudas respecto a esto. Pero entonces lo que hacemos con el autoencoder es que no necesitamos saber cuáles datos son normales o cuáles son anormales. Pero lo que sí suponemos es que las anomalías tienen una naturaleza que es poco frecuente. Entonces es difícil que todo el consumo sea anómalo, ¿no? O que el 25% del consumo de todo el año sea anómalo. Podría dar el caso, pero es poco probable.
Entonces suponemos que sí tiene anomalías, pero que van a ser pocas. Entonces, la mayor parte de los datos, el grosor, vamos a considerarlo, suponerlo normal. De todos modos, más adelante vemos una forma de saber por otro método cuáles podrían ser normales y cuáles no. Pero lo que suponemos es que la mayoría son normales y entonces, como la mayoría son normales, con todos esos datos vamos a entrenar el autoencoder directamente. Y pues para eso, vean cómo incluso lo que sigue ya es formar los conjuntos de entrenamiento y de validación para el modelo de autoencoder. Entonces, ya está ahí parte de la sintaxis, se construyen los datos, tanto los xtrain como xtest, ytrain, ytest, que son las variables objetivo, y aquí lo que vamos a hacer es completar el train test split, y normalmente aquí lo que hacemos es darle por un lado características, en otros problemas de Machine Learning, y por otro lado le damos la variable objetivo, ¿no? El target. Si es un problema de clasificación, aquí van las imágenes y aquí van la clase a la que pertenecen las imágenes, ¿no? Pero son dos variables diferentes, entonces aquí lo que vamos a ver es que ambos datos van a ser la misma variable de datos 2007. Entonces, datos 2007, ahí vamos a escribirle, coma, datos 2007. O sea, prácticamente les decía, ¿no? Para entrenar el autoencoder lo entrenas con la variable objetivo igual a la entrada. ¿Sale? Y bueno, ya tenemos eso. Aquí déjenme le quito. ¿Qué más sigue de esto? Ah, bueno, tenemos que darle el tamaño para test, ¿no? Que es el test size. Y aquí ya saben, ¿no? La regla para, o bueno, si no, de todos modos, la regla para dividir tus datos, que pueden ser 70-30, 70% para entrenamiento, 30% para prueba, pueden ser 80-20 o 85-15, dependiendo de cuántos datos tengas. O sea, normalmente tienes, si tienes datos suficientes, que pues es algo subjetivo. Si tienes datos suficientes, que pueden ser miles de datos, o en algunos casos cientos de miles de datos, pues dejas 70-30. Pero si no tienes tantos datos, entonces conviene dejar 80-20 o dejarle más al conjunto de entrenamiento. Aquí vamos a ver cuántos datos tenemos. Entonces, por ejemplo, arriba podemos poner ahí un shape de la variable del 2007 y bueno, tiene 8,700 registros. Pero son todos los de un año, entonces, o sea, todas las mediciones de un año, lo que, bueno, vamos a considerar que sí es suficiente y por lo tanto, pues vamos a darle un 33% para el conjunto de test. 33% de los datos para entrenar o 30% también se lo podemos dar, ¿no? Entonces esto también puede variar. Ustedes incluso pueden ponerle otro valor también. No tiene que ser exactamente. Y lo que sí, bueno, vamos a tratar de ponerle una semilla, un random state para los números aleatorios. Por ejemplo, en 10, ¿no? Esta es la semilla para los números aleatorios, ya está el tamaño, todo lo demás. Y una vez que se construyan esos conjuntos de entrenamiento y test, los vamos a cambiarles el formato para que sean específicamente flotantes de 32 bits. Entonces resulta que a veces las variables con las que vas trabajando, cuando se definen y ya almacenan información, por alguna razón se quedan como con un formato de flotantes de 8 bits o flotantes de 16 bits. Y luego cuando ya llegan a la parte del entrenamiento del modelo, aparece un error que no se debe a que el modelo esté mal o alguna línea de código mal, sino al formato del número. Entonces, pues como que en la práctica conviene que tus datos tengan por lo menos en el formato de 32 bits, ya 64 pues si lo quieres, pero mínimo 32 para no tener problemas de ese tipo después, que luego ni son tan claros, ¿no? Ni siquiera te dice ahí muy bien que es por el formato, pero de eso se trata. Entonces, ya completamos esa instrucción, ya ejecuté el código, ya se crearon esos conjuntos. Abajo, si quieren, pueden poner otro bloquecito para ver en cuanto al entrenamiento, qué tamaño tiene. Y también el de test, qué tamaño tiene, ¿no? Entonces vean cómo para entrenar el modelo, para su entrenamiento, los datos de train son 5,800, los de test son 2,800.
33%, ¿no? Con 33 características, ¿sale? Y ya lo que sigue, pues es la parte de la construcción del modelo. Solo déjenme ver un mensaje en el chat. ¿A qué venía en random state? Me voy a regresar. Le puse como valor 10. Si todo le ponemos 10, significa que todos tenemos la misma semilla y entonces esos conjuntos se forman con los mismos datos, ¿no? Porque también para crear el train trace split se toman datos de forma aleatoria de tu conjunto grande, vas tomando los datos de forma aleatoria. Entonces, si no ponemos random state, los datos que yo tenga en train no van a ser los mismos que tú tengas en tu conjunto de train o que el otro compañero tenga en su conjunto de train. Pero con eso pues ya vamos acotando esa parte. ¿Vale? Bueno, pues ya pasamos. Esta línea de código se puede ejecutar, pero no tiene ningún efecto. Pero cuando tengamos un modelo y ya lo entrenemos, y luego queramos volver a reentrenar el modelo o crear otro modelo, a veces conviene limpiar la información anterior. Entonces, esa línea de código que es la de clear sesión, lo que hace es eliminar modelos anteriores. En este momento no tenemos ninguno, pero más adelante sí lo podremos ocupar. Entonces, bueno, pasamos a la construcción del modelo. Aquí lo que hay que definir es una arquitectura de un autoencoder. ¿Sí, no? O sea, en esta imagen, es una imagen genérica, pero así podría ser un autoencoder. O sea, lo que sí es que normalmente tienes tu vector de entrada en la capa de entrada, ¿no? Que en este caso es de 33, 33 de tamaño 33. Entonces, estas arquitecturas van disminuyendo las dimensiones conforme avanzan las capas, de tal forma que aquí puedes tener una capa de, a lo mejor, de 25, luego aquí una capa de 15, y luego aquí una capa de tamaño 8. Y a partir de esto debes de ir reconstruyendo. Entonces puede que esta también sea de 15, esta que sea de 25 y esta última de 33. Lo que sí debes de cuidar es que la última capa debe de tener la misma dimensión que la capa de entrada, porque precisamente ahí es donde vas a reconstruirlas y vas a comparar la entrada con la salida, entonces deben de tener la misma dimensión. Pero aquí es donde pues está también lo opcional, que tú puedes ponerle más capas o menos capas, o puede ser incluso nada más una sola capa de un autoencoder. O sea, la capa de entrada y luego una capa ahí para disminuir la dimensión y de ahí saltarte hasta nuevamente una capa que tenga el mismo número la misma dimensión que la entrada. Entonces ahí es donde pues viene todo el trabajo, ¿no? De investigar y de hacer experimentos, de ver qué tipo de autoencoder, qué arquitectura, cuántas capas son las correctas. No nos va a dar tiempo de hacer muchos experimentos, posiblemente un par, pero pues vamos o que sí quede ahí considerado que pues se debe de tratar de conseguir un modelo que sea pues más o menos o con el que ustedes estén satisfechos, ¿no? Y que eso puede tomar tiempo. Pero bueno, vamos a pasar a la construcción del modelo. Entonces, como primer punto, aquí voy a definir la variable n que va a tomar para tener como en una variable este valor que es el tamaño de la entrada. Entonces aquí en n lo voy a almacenar y ese tamaño de la entrada lo tengo directamente de algún conjunto como xtrain o xtest.shape. Y en el punto shape, este valor de 33 es el elemento 1, ¿no? El elemento 0 es la primera dimensión, el 1 es esta. Entonces, ahí está. Ya lo tengo almacenado en una variable y respecto a esta variable, pues vamos a construir lo que sigue. Entonces, voy a poner primero una capa, bueno, le voy a llamar input. Esta va a ser la capa de entrada. Debe ir abajo, ahí está. Input y esta es una capa de las que importamos de este lado. Input, ya ven que importamos input, dense, model, optimizers, callback, backend. Entonces, para definir la capa de entrada y adentro como parámetro shape. Entonces, con esta capa lo que defino es la entrada que va a tener la red, el tamaño de la entrada. Entonces, shape la voy a igualar a, entre paréntesis, n, entonces aquí va a tener el 33, ¿no? Este representa el 33, que es el tamaño de la entrada de todas las variables. Y a continuación voy a poner la segunda capa, que la voy a llamar incluso, la podemos llamar encoder,
o codificador. Si quieren le dejamos encoder. Entonces el encoder se va a tratar de una capa de tipo dense y aquí pues podemos poner un valor, lo que les decía, ¿no? O sea, que sea menor a 33. Entonces, en este primer experimento vamos a evaluar qué tan bien reconstruye la señal un autoencoder que tenga únicamente una capa después de la entrada. O sea, nos saltaríamos hasta esta capa y después la capa de salida. Ya después podemos añadirle más capas si vemos que no tiene un buen, un buen error de reconstrucción. Si quieren, podemos dejarle el 8. Ustedes pueden ponerle otro valor menor, de 5, de tamaño 5, tamaño 10 o tamaño 15. Entonces, yo le voy a dejar, por ejemplo, el 8, el que tenía ahí. Ahí está. Solo que, déjenme. Sí, vamos a dejar el 8. Ahí está. Luego le voy a poner funciones de activación. Estos datos que tenemos, aquí ya no los imprimí, pero son datos que están normalizados. Por ejemplo, aquí donde está shape, abajo, voy a poner otro dataset, datos 2007, por ejemplo, el dato 0 y datos 2007, el dato 0, ¿no? O sea, son datos que están normalizados. Entonces, el valor maxi están normalizados en el rango aproximadamente de -1 a 1. Entonces, como todos los datos tienen ese rango, y lo que queremos es reconstruirlos, debemos de ocupar una función de activación cuyo rango también esté entre 0 y 1. Y de las funciones de activación que conocen, cuyo rango esté entre 0 y 1, o mayor a -1, entre -1 y 1, ¿cuáles serían? A ver si me entendieron o no. O sea, vamos a trabajar con datos cuyo rango está entre -1 y 1. Entonces, para aproximarlos, ¿qué función de activación ocuparían? La tangente hiperbólica, dice Martín, ya en el chat me contestó exacto, ¿no? Esa es una opción, la tangente hiperbólica. Otra opción sería la función lineal, ¿no? Pero pues ahí no estás agregando linealidad al modelo. Entonces, lo que suena más lógico es utilizar una tangente hiperbólica. Entonces, sí, vamos a definir ahí la tangente hiperbólica. Y luego, bueno, esta capa, que es la dense, debemos de concatenarla con la entrada, ¿no? Inputs, ahí está. Con la entrada input. Entonces ya tenemos la primera parte del autoencoder. El encoder, que es el que hace la representación con una mínima dimensión, ahí está. Y luego lo que sigue es el decoder, o sea, volver a reconvertir, a reconstruir la señal. Entonces voy a definir el decoder también como una capa de tipo dense. Y aquí forzosamente debo de tener número de neuronas igual a al número de entrada, o sea, igual a n. Activación, aquí también vamos a dejarle la activación tangente hiperbólica. Y entonces esto lo debo de concatenar, ¿no? Con el encoder. Ahí está. Entonces hasta aquí ya tenemos la entrada, que es este tamaño, ya tenemos el encoder, que disminuye la dimensión hasta 8, y ya tenemos el decoder que reconstruye hasta la dimensión que debería tener, ¿sale? Finalmente, para definir el modelo, aquí le voy a poner autoencoder, utilizando la clase model de Keras y de TensorFlow. Ahí ponemos inputs. Este es el parámetro de cuál es la entrada del modelo. Y lo voy a igualar con input. Este input hace referencia a la capa que declaramos al inicio. Pero así se llama el parámetro input. Y luego también tiene el otro parámetro, ¿no? El parámetro de outputs. ¿Cuáles son las salidas de este modelo? Las salidas de ese modelo es la salida de la última capa, que es el decoder. Ya está.
Entonces, hasta este punto ya tendríamos el modelo. Ahí está. Que sería el modelo más simple. Una sola capa. Creo que aquí es inputs, ¿no? A ver. Inputs. Sí, me equivoqué. El primer parámetro es inputs. No era input, era inputs. Y el parámetro es outputs, ¿no? Entonces, este input aquí ya se ve cómo hace referencia a el decoder hace referencia. El modelo más simple de autoencoder que se podría proponer. Entonces ya lo tengo definido, lo ejecutamos. Vamos a la compilación del modelo. Vamos a utilizar el optimizador Adam. Ya ven que es esto de la variante de gradiente descendente. Y elegimos un índice de aprendizaje bajo, que es lo que recomiendan, ¿no? Ir con índices de aprendizaje bajo, aunque requieran de varias épocas. Entonces el learning rate lo voy a dejar en 0.001 y vamos a compilar el modelo. Entonces ahí está ya la línea de código, autoencoder, compile. Para compilar necesitamos tres parámetros. La función objetivo. Aquí como función objetivo a optimizar vamos a dejar el mean squared error. Esta función objetivo o función de costo que se utiliza para problemas de regresión. Entonces es como lo podemos también interpretar como un problema un poco de regresión. Entonces por eso definimos el mean squared error. Luego, ¿qué más sigue para compilarlo? El optimizador, el optimizer, que es Adam. ¿No? Aquí le indicamos la variante de gradiente descendente con el índice de aprendizaje y metrics. La métrica para este tipo de problema también la podemos dejar como el error cuadrático medio o el mean squared error, pero aquí de forma abreviada como MSE. Entonces ya está, ejecutamos, aquí se compila. Luego viene este checkpointer. Esto es para que podamos guardar el modelo, sus pesos al final del entrenamiento. Para eso defino el model checkpoint. Los parámetros son el nombre que va a llevar el archivo. En este caso es autoencoder B1. Debe de terminar en H5. Se monitorea la variable de costo, el mean squared error. De verbos igual a 0 es para que no aparezcan mensajes cada que se guarde. Say best only, lo activamos, lo dejamos en true. El modo es min. Y esto, bueno, ¿cómo funciona? El modelo debe saber cuándo guardar los pesos sinápticos. Y entonces aquí le indicamos que se guarden cuando sea el mejor modelo. ¿Y cuándo es el mejor modelo? Pues cuando la función objetivo tiene el mínimo. Cuando el error ha llegado al mínimo, ¿no? Entonces, por eso lo de mode igual a min. Y ya period, con eso se completa la sintaxis. Entonces, definimos el checkpointer. Y vamos al entrenamiento del autoencoder. Vean que ahí ya tengo la línea de código, es autoencoder, el método feed para ajustar. Aquí damos como parámetros X de entrenamiento contra Y de entrenamiento. Ahí está. Que a final de cuentas son los mismos datos, solo que pues los llamamos X y Y para, no sé, un poco para poner mayor claridad. Luego los datos de validación. Aquí ya tendríamos X test, luego Y test, que igual son los mismos datos, solo que en dos variables diferentes, ¿no? Para que se vea ahí como es la variable objetivo y el otro es la entrada. El número de épocas, aquí le recomiendo, como esto pues ya lo probé yo, le recomiendo ponerle mínimo 100 épocas, si se puede más, pero mínimo con 100 épocas, y van a ver cómo incluso va a necesitar todavía más, pero para iniciar, pues vamos a ponerle 100 épocas y bueno, también el parámetro verbos, para que no muestre mensaje en cada una de las 100 épocas, esto también lo vamos a desactivar con false o con 0, como estaba arriba. Y callbacks, que es para guardar el modelo. Aquí definimos entre corchetes cuadrados el checkpointer, la variable checkpointer. Entonces esto, déjenme bajarlo en varias líneas de código para que se alcance a ver bien.
Entonces son esos parámetros. Hay otros, seguramente los conocen, pero que bueno, se pueden dejar con los valores que tienen por defecto. Entonces con estos datos ya se puede hacer el entrenamiento del autoencoder. Entonces ya lo estoy entrenando. Lo que no verifiqué al inicio era respecto a si se está utilizando el GPU o no. Aquí convendría utilizarse. Entonces, sí, se supone que sí se está utilizando. Bueno, por lo menos en mi sesión. Espero que en la de ustedes también tengan el acelerador como GPU. Porque se tarda dependiendo de las épocas y si le llegan a poner más capas al autoencoder, también se tarda más. Pero vamos a ver ahorita lo que obtiene. Entonces estamos esperando en el entrenamiento. Si alguien tiene alguna duda de algún paso anterior que no alcanzó a copiar o a ver, también me puede decir en este momento y lo checamos. Si no, lo que veo es que esto ya terminó de ejecutarse y me muestra la gráfica de error. Esa la vemos abajo, solamente hay que ejecutar el bloque y lo que se está mostrando es el historial de cómo fue sucediendo el aprendizaje. Entonces vean cómo estoy haciendo referencia a la variable h, que es donde viene el historial de la variable objetivo en validación con datos de test y con datos de entrenamiento con train, ¿no? Entonces se están graficando dos variables. Espero que en sus modelos también se vea algo parecido, o sea que sí se logre ir minimizando el error. Una pregunta, ¿dónde había visto lo de GPU? En runtime o en entorno de ejecución, si lo tienes en español, y se llama entorno de ejecución, y abajo viene cambiar entorno, cambiar tipo de entorno. Entonces le das cambiar tipo de entorno y ya te aparece. Aquí las opciones es non, o GPU, o TPU. Entonces, con que esté alguna, ya sea GPU o TPU, ya se puede acelerar la ejecución. Pero si tiene non, pues significa que pues, no estás haciendo uso del GPU. Ya si lo tienes en GPU está bien, le das cancelar y ya sigues ejecutando el entorno, ¿sale? La pregunta aquí es, ¿sus gráficas les aparecen como la mía o les aparecen muy diferentes? Puede variar, ¿no? Puede ser que no aparezca en 0.14, que esté en otro punto, pero lo que sí nos interesaría sería ver la forma de cómo sí se está minimizando el error. Entonces la pregunta es, para que ojalá la puedan contestar en el chat, si sus gráficas les aparecen muy parecidas a la mía o no. Muy similar. Ok. Igual, muy similar. Similar. Los alumnos que he tenido en este tipo de materias, cuando llegamos a la parte y vemos la gráfica, les pregunto, bueno, ¿qué les dice la gráfica? Porque esta gráfica a veces dice mucho, siempre dice más de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, hay las gráficas cuando la de color rojo, ¿no? Que es en entrenamiento, aparece así, y luego la de validación, que es la de color azul, aparece por acá, que significa que se está teniendo sobreajuste el modelo, ¿no? Muchas veces es difícil que las dos gráficas vayan de la mano, como lo que aparece aquí. Pero también un poco es por la naturaleza del problema, o sea, prácticamente estás tratando de obtener la misma salida con una entrada, o la misma entrada, ¿no? Estás tratando de que la salida sea la misma entrada. Entonces, en cuanto a, si le podemos llamar de cierta forma complejidad del problema, pues no parecería no tan complejo, ¿no? O sea, obtener la misma entrada. Por esto puede ser que estas gráficas, o casi no se vea sobreajuste o falta de ajuste en las gráficas.
Pero otra cosa que les dice esto, además de si tienes sobreajuste o de si tu modelo va bien o si le falta ajuste, pues es también cuántas épocas le hace falta a tu modelo. Y aquí lo que esto muestra un poco también es que pues prácticamente en esta parte ya se ve medio estable, o sea, puede que si le dejamos más épocas, unas 200 épocas, todavía se logre disminuir más el error el mean square error, o puede que no, a como va la tendencia, puede que sí disminuya, pero ya va a ser muy leve el cambio. Entonces esto significa que el número de épocas puede que esté correcto, ¿no? Para este modelo de autoencoder y en este entrenamiento. Si por el contrario viéramos unas gráficas así, donde tanto validación como entrenamiento se ve que si le dejo más épocas todavía puede disminuir más, pues entonces le dejaríamos más épocas. Entonces, pues es todo lo que, o incluso todavía se podría a lo mejor analizar todavía más, ¿no? ¿Qué otra cosa podría concluir de ver esas gráficas del aprendizaje? Ahora lo que vamos a hacer es una prueba. Por ejemplo, vamos a graficar alguna señal de todas las que tenemos como entradas, cómo se ve la señal real y la señal reconstruida. Entonces vamos a hacer unas predicciones. Por eso tengo en el siguiente bloque una variable ya preparada que es predicciones. Entonces llamo a modelo, no, el autoencoder, y vamos a hacer unas predicciones con el método predict. Le pasamos los datos de test, las predicciones del conjunto de test, ejecutamos las predicciones, ahí está, y luego abajo lo que viene es un bloque en el que se grafican dos señales. Por un lado se está graficando X-test, o sea, la señal de entrada, y por otro lado predicciones, que es el resultado de las predicciones del modelo con esa señal de entrada. Y aquí lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo es únicamente graficar los primeros, del punto 200 al punto 300 son un rango de 100 puntos. Porque como son datos que son de todo un año, verlos en una gráfica aparece todo amontonado. Entonces únicamente tomo una sección, como si le hiciera un zoom, y si esto lo ejecuto, y lo ejecutan, espero que vean algo donde se ve ahí la señal, la señal real y la señal reconstruida. Aquí me faltó dar me faltó a completarlo para saber cuál es la señal real y la reconstruida entre la azul y la anaranjada. Entonces pueden ponerle en XT un label y ahí definirlo como que esta es la señal real, y abajo también pueden ponerle otro label y esto es la señal reconstruida, o la predicción también le podemos poner. Y para que aparezca en la gráfica, entonces añadimos el legend con log igual a best, entre comillas, y ahí está, ¿no? Entonces la azul es la señal real, es la entrada de las 33 variables que tenemos, elegimos la 14, y esa es la que estamos viendo. Esa se llama potencia activa global, así se llama la variable. Entonces, vemos, ¿no? Vemos el valor real y la reconstrucción. Entonces, observen cómo hay momentos de la señal donde la reconstrucción es mejor y momentos donde no tanto. Por ejemplo, aquí vean cómo hay una diferencia, aquí también, ¿no? O sea, aquí también hay diferencia. En algunos casos no es tanta, por ejemplo, aquí no es tanta diferencia. Aquí, pues también, en algunos picos hay diferencia, ¿no? Entonces, el autoencoder, si bien logra disminuir el mean square error, la diferencia entre señales de entrada y de salida, aún así no es perfecto, ¿no? O sea, se puede mejorar todavía. Déjenme ver, creo que había un mensaje en el chat, ahorita lo leo. De Euler. Forecasting time series. Sí, pues, o sea, prácticamente estamos haciendo forecasting de series de tiempo, pero aparte de las series de tiempo, le estamos añadiendo más información. Entonces, no, sí es, forecasting pues también es una forma de atacar este problema. Y yo creo que la idea, o sea, es una idea muy parecida.
O sea, prácticamente aquí lo que estamos viendo es cómo se está ahí prediciendo la señal, ¿no? Ahora, déjame checar. Vamos a continuar y más adelante va a haber un punto en donde ustedes van a hacer unas pruebas extras. Pero ahorita continuamos. No sé si hasta este momento más o menos está claro lo que hemos conseguido. Únicamente reconstruir la señal de entrada de todos los datos del 2007. Entonces, no sé si tengan alguna duda al respecto o algún comentario o pregunta. Subir la imagen. A ver, ahí está. Ah, ok. En lo que el compañero termina de copiar, nos tomamos unos cuantos segundos de respiro. Sale. Bien. Ahora, voy a regresar a la presentación. Bueno, aquí teníamos el autoencoder. Entonces, ya tenemos el primer paso, ¿no? Construimos un autoencoder que logra reconstruir las señales de entrada de todo el año 2007. Entonces, el siguiente paso es, estos son dos, aquí parecen que son dos pasos, pero en realidad es uno y es obtener el umbral. Pero para tener el umbral necesitamos de alguna forma saber o darle datos también que nosotros sepamos que son anómalos y datos que sean normales. Entonces, aquí como que llega un momento en donde decimos, bueno, o sea, sí estoy tratando de detectar anomalías, pero ¿cómo sé cuáles son anomalías? Porque no tengo los datos etiquetados. Entonces, aquí viene lo siguiente, y es que hago uso de un método alternativo que, que puede servir también para detectar anomalías. Y que este método no utiliza redes neuronales, sino más bien son temas de estadística, métricas estadísticas. Entonces, dentro de la teoría de las funciones normales o gaussianas, hay una regla que se conoce como la regla de las dos sigmas. Entonces, esto a grandes rasgos es que tú tienes una distribución normal, distribución de este tipo, y resulta que aproximadamente si tú calculas la media y la desviación estándar, resulta que el 65, aproximadamente 65-66% de los datos de tu distribución caen en un rango de una sigma o una desviación estándar de la media. Sería como un sigma, ¿no? Una desviación estándar de la media. Pero si te vas dos desviaciones estándares de la media, o sea, te vas a dos sigmas, ahí se ubica el 95% de todos tus datos. Y obviamente tienes umbrales, ¿no? Donde tú puedes, de tus datos, ajustarlos a la distribución, o si no están ajustados a la distribución, puedes determinar cuál es el rango en donde tienes el 95% de tus datos. Y vas a tener umbrales, ¿no? Vas a tener este umbral y vas a tener este otro umbral. Y aquí está el 95% de tus datos, perdón. Entonces, esta regla de las dos sigmas, aquí les escribo, de estadística, te dice que los datos que están fuera de este umbral los puedes considerar como si fueran anomalías, allá fuera de las dos sigmas de la media. Entonces, pues aquí tenemos un punto de referencia. ¿Cómo comparar o cómo obtener anomalías o cómo saber cuáles son anomalías o cómo saber si el autoencoder va a poder detectar a las anomalías?
bueno, pues la regla de las 2 sigmas podría ser un punto de referencia. Entonces, lo que sigue es que de mi conjunto de datos del año 2007, le aplico la regla de las 2 sigmas y veo qué datos están fuera de las 2 sigmas o del 95% de los datos. Y eso me da como resultado estos umbrales. Me dice, bueno, en la estación que es primavera, el 95% de las mediciones de energía que se consume está dentro de este rango, dentro de un rango mínimo y un rango máximo. Y eso es para primavera, ¿no? Ya recuerden que estamos en anomalías de tipo contextual. Y luego en otoño también, tomas tus datos de otoño y ves en dónde está el 95% de los datos y también obtienes estos umbrales. Y esto lo haces con las 4 estaciones, las 2 que siguen, ¿no? Que es verano y también con invierno. Incluso puedes proponer otros espacios, por ejemplo, en fines de semana, ese también, ¿no? En fines de semana quiero saber dónde está el 95% de los datos porque fuera de ese es anómalo. Y así puedes, a lo mejor tú conoces otra temporada del año donde debido a tu problema tienes consumos diferentes, también la puedes proponer y checar, bueno, de todos tus datos en ese espacio, cuáles los límites para las 2 sigmas. Entonces, lo que sigue es que con esta forma, tratamos de obtener de nuestro conjunto de datos del 2007 cuáles son anomalías. Y además, si ya sé cuáles son estos umbrales, puedo generar más anomalías. Porque les decía que incluso, o sea, vas a tener el 5% de tus datos como anomalías, vas a tener dos datos, los normales y los anómalos, desbalanceados. Uno con 95% y el otro con 5%. Entonces, aparte de que te da una idea de cuántos cuáles son anomalías, también podrías generar más. Y eso es lo que hago. Entonces, les voy a presentar otro notebook. No lo vamos a correr, pero aquí viene cómo se genera, cómo se están generando las anomalías. Entonces, a lo mejor no o puede que, como aquí no tengo comentarios, no quede muy claro, pero ahí tengo algunas funciones que generan números, de acuerdo a una distribución, números aleatorios, y lo que hago es hacer un análisis. Vean, por ejemplo, hay un momento en donde tengo en invierno y obtengo el percentil 2.5 y el percentil 97.5, y yo sé que en ese rango está el 95% de los datos. Y eso me dice en qué rangos están, ¿no? Y este fue para invierno. Y genero las anomalías y también etiqueto las anomalías dentro de la base de datos. Y luego me voy con la siguiente, que es primavera, y aquí se hace lo mismo, los percentiles, 97.5, 2.5, y obtienes los umbrales. Esto es lo que les decía que se torna también como que complejo, de que cómo pasas de aquí a acá y luego esto para qué te sirve. Pero bueno, si tienen dudas, también váyanlas apuntando y las vamos resolviendo más adelante. Y así, esto es lo que hago, ¿no? Para verano también obtengo los umbrales para etiquetar y para generar anomalías. Y así también, ahí está, para otoño, e incluso acá abajo viene más para fines de semana también. Lo tomé como que el consumo era diferente y también obtengo los umbrales y me parece que hasta fin de semana ya lo dejo. Y ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, ya cuando hago ese estudio, obtengo los umbrales, genero datos anómalos y también de la base de datos, pues trato de etiquetar algunos que tengo. Y entonces, con esos procedimientos es como creé los otros datos que les pasé. Si nos vamos a los archivos que han subido a Collaboratory, hay unos que dicen datos anómalos del 2007, entonces ahí ya los dividí. Los que por el método estadístico me dio que son anomalías, los pongo en los datos anómalos 2007. Hago lo mismo en el 2008, luego con datos normales desde 2007 y con datos normales del 2008, ¿no? Y esos son los otros 4 archivos que les compartí para hacer este estudio. Entonces de ahí los obtuve. Pero eso, bueno, ya nos llevaría todavía otro tiempo ahí hacerlos dentro del taller. Entonces opté por explicarlo a grandes rasgos y
y compartirle los datos. Entonces, ahora sí, vamos a la parte de esta parte, ¿no? Ya tenemos las anomalías, vamos a la obtención del umbral. Aquí les decía que respecto al umbral, o sea, estamos hablando del umbral de reconstrucción para el error de reconstrucción del autoencoder. Entonces, cuando tú reconstruyes una señal con el autoencoder, va a haber un error entre la señal de entrada y la señal de salida, ¿no? Es esto que vemos, esos errores se pueden cuantificar, ¿no? Tú los estás sumando y ahí están errores. Entonces, ahí están esos. Si tú debes de poner un umbral o un límite al error, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor, si la entrada es un dato normal, puede que el error de reconstrucción te dé, por así decirlo, 0.005, ¿no? Cuando lo que ingresa al autoencoder es un dato anormal, entonces aquí el error, lo que supones es que te va a dar un valor más grande porque es una anomalía, no es algo que el autoencoder está acostumbrado a ver y a reconstruir. Entonces aquí el error puede ser mayor, ¿no? Imagínate un 0.015. Entonces, de lo que se trata es que tú propongas un umbral, ¿no? Y que digas, bueno, pues el umbral para el error de reconstrucción lo voy a establecer en 0.05. Si es menor, si una reconstrucción es menor a este umbral, significa que es un dato normal. Si un error es mayor a este umbral, significa que es anormal. ¿Vale? Entonces, tienes que evaluar diferentes umbrales para saber cuál te conviene. Y para eso ayuda esta curva, la curva ROC, que si no mal recuerdo, se me fue el nombre, pero es algo así como análisis de características del receptor, pero seguramente estoy mal, entonces se me fue cuál es el nombre, pero algo de receptor y de características sí tiene el nombre. Pero así se llama, ¿no? Y consiste en lo siguiente, solo déjenme ver un mensaje que tengo en el chat. De si podría pasar el código para echarle un vistazo. Sí, el código de las anomalías, me imagino, ¿no? Sí, ya, ese sí no se los compartí, pero lo meto dentro de la carpeta que les pasé y ahí lo tienen. Entonces, por tiempo, no, no, como que no, ese sí no hicimos algo, no planeé hacer algo o quisiéramos algo con él, pero ya está ahí resuelto, entonces para que le den un vistazo ahí, se los paso, ¿no? Bueno, fíjate, cuando tú estás evaluando umbrales, pues no todos los umbrales son buenos, ¿no? Precisamente quieres saber cuál es el umbral que más te conviene. Entonces, en el ajuste de la curva ROC, tú evalúas el PPR, es la razón de verdaderos positivos. Es decir, cuántos datos que son anomalías estás detectando, porque se te pueden pasar. Ahí está. Y también estás analizando la razón de falsos positivos. Es decir, cuántos datos que no son anómalos los estás clasificando como anomalías. ¿Sale? Dependiendo del umbral que tú elijas, puedes tener una razón de verdaderos positivos muy buena, pero una razón de falsos positivos también mala, por otro lado. O sea, imagínate que tú pones un umbral muy pequeño. El umbral de error lo pones muy pequeño, entonces eres muy menos tolerable. Significa que muchos datos que no eran anormales, como el umbral es muy pequeño, muchos datos que en realidad no eran anormales los vas a clasificar como anomalías. Y si te vas por el otro lado, si pones un umbral demasiado grande, se te van a pasar anomalías, ¿no? O sea, le estás dando mucho chance a errores que sean muy grandes. Entonces aquí lo que haces es, propones un umbral, ¿no? Y este umbral te da un TPR y un FPR tal que aquí estás. Y cada umbral que tú propones, cada umbral que tú eliges, te da una razón de falsos positivos y una razón de verdaderos positivos. Y así se forma esta gráfica. Propones un umbral, haces predicciones, evalúas falsos positivos, verdaderos positivos y demás, y vas obteniendo esta gráfica, la puedes ir creando.
Y bueno, ahora, ¿cuál eliges? Entonces aquí lo que haces es que tú propones una política. Por ejemplo, tú puedes decir, quiero que la tasa de verdaderos positivos sea la máxima, o sea 1, ahí está. Y quiero que la tasa de falsos positivos sea mínima, porque no quiero tener falsos positivos o falsas señales de que es una anomalía y en realidad no. Entonces, tú buscas la coordenada 0 en cuanto a falsos positivos y 1 en cuanto a verdaderos positivos, que es este punto que está de aquí. Pero te das cuenta que con ningún umbral llegas a este punto. Lo más próximo es este punto de aquí, o sea, este punto es el más próximo a este ideal. Entonces, lo que haces es utilizar ese umbral. Si bien no es el ideal, pero es el que más te acercó. Es el que más te va a maximizar la tasa de verdaderos positivos y minimizar a su vez la de falsos positivos. Entonces obtienes de todos los umbrales posibles cuál es el que más se acerca a la política que tú quieres mantener. Y bueno, esa es una forma de obtener pues cuál es el umbral más óptimo de acuerdo pues a las características del problema. Habrá otros problemas donde no necesariamente tengas que calcular la distancia a esta coordenada. Puede ser una coordenada a lo mejor por aquí, ¿no? O una coordenada por acá, dependiendo. ¿Sale? Entonces, bueno, pero para pues obtener esta curva ROC necesitamos tener datos normales y también necesitamos tener anomalías. Por eso era el paso previo. Entonces va lo que viene, dice aquí, ajuste del umbral para el error de reconstrucción. Entonces lo que hacemos es, leemos los datos que ya etiquetamos, que son normales, del año 2007, ahí está. Váyanlo ejecutando. También ejecutamos los datos que son anómalos, que ya etiquetamos y que también generamos. Incluso pueden ver cuántos datos son, ¿no? Abajo pónganle datos normales, punto shape, y son 3.817 muestras de datos que son normales, ahí está. Y abajo también pónganle datos anómalos 2007.shape y ahí les van a salir, ¿no? Son 2.400. Si solamente hubiera considerado las anomalías que clasifiqué, que etiqueté con la técnica de las 2 sigmas, me hubieran salido como 66 datos nada más, ¿no? Anómalos. Por eso es que aparte de eso generé unos datos nuevos, sabiendo los umbrales. Y bueno, ya por eso es que más o menos, de hecho, pues no están balanceados. Ustedes ven como aquí hay una diferencia casi de, ¿cuántos datos? Más de 1,000 datos, ¿no? Pero pues bueno, de todos modos, lo que vamos a hacer para evaluar no es como tal utilizar la exactitud, sino más bien el score F1, que tome en cuenta pues falsos positivos, verdaderos positivos, y ahí ya, aunque tus datos no estén completamente balanceados, tienes una métrica que es, digamos, por así decirlo, justa. Entonces, bueno, pues ya tenemos los datos del 2007. Ahora vamos a hacer las predicciones. Con el autoencoder que tenemos, vamos a ver qué es, pues sí, obtener los datos de salida o las predicciones. Entonces, lo que voy a hacer ahí donde dice predict normal 2007 es que utilizando el autoencoder, también vayámoslo escribiendo, voy a hacer unas predicciones con los datos. Estamos trabajando con los datos normales, ¿no? Con los datos normales del 2007, ahí está. Voy a hacer predicciones con los datos normales del 2007. Y lo ejecuto. Luego abajo voy a hacer lo mismo, las predicciones, pero ahora con las anomalías. Entonces vamos haciendo y lo vamos ejecutando, ¿sale? Para tener las predicciones
con los datos normales, las predicciones con las anomalías, y ya que tengamos esos dos pasos, ahí recuerden, o fíjense en que hayan puesto aquí en predicciones normales 2007, pues los datos que son normales, y en anomalías 2007 los datos anómalos, ¿sale? Que no estén cambiados, porque entonces sí van a haber resultados diferentes. Y luego el código que viene a continuación, con ese se calcula, se crean los puntos para la curva ROC. Entonces, son varias líneas de código, pero a grandes rasgos lo que estoy haciendo es que estoy proponiendo un vector de umbrales, desde un umbral 0 hasta un umbral de 0.001. Entonces, y con incrementos de desde 0 hasta 0.5 con incrementos de 0.001. Entonces, esos son todos los umbrales que voy a analizar. Entonces, tomo cada umbral y calculo. Este es el error de reconstrucción, ahí donde dice inst es el error de reconstrucción. Calculo el error de reconstrucción, que es la diferencia entre los datos normales y las predicciones del modelo. Y resulta de que si con los datos normales y las predicciones que son de datos normales, el error de reconstrucción es mayor al umbral, a un umbral que se está evaluando, significa que ese fue un falso positivo. Porque se supone que estos son datos normales. El error de reconstrucción debería de ser menor, no mayor, ¿no? Entonces, se aumenta la tasa de falsos positivos. Luego tomo los datos anómalos, la reconstrucción de los datos anómalos, y aquí sí, cuando el umbral sea mayor, entonces significa que pues, se trata de una anomalía y por eso la tasa de verdaderos positivos o el TPR debe de aumentarse. Aquí vean cómo lo que necesito son dos TPR y necesito el FPR, entonces ahí los estoy obteniendo. Además que pues también lo que hago es después calcular esa distancia, estas distancias. De hecho, bueno, aquí lo que yo hago es que automáticamente, aparte de que calculo un punto para la gráfica, calculo su distancia. O sea, esta distancia, ¿no? Ahí está. De mi coordenada 0,1 aquí. Y así, con cada error, con cada umbral que voy evaluando, voy calculando a su vez las distancias. Por eso es que tengo una lista de D. Esta lista D tiene todas las distancias. ¿Sale? Entonces, esto igual lo voy aquí ejecutando. Se va a tardar un rato. Seguramente no es el código más optimizado que han visto, pero bueno, podrían incluso, pues, ya que tienen la copia, pues trabajar en él y hacerlo de una menor complejidad, así que, ¿no? Porque aquí hay un for dentro de un for, y de hecho son dos for dentro de un for, pero lo que sí es que queda clara la idea de que, bueno, a menos eso espero, de que se tiene un umbral y con cada umbral hay que hacer el FPR y el TPR. Ya se obtuvieron todas las distancias para cada umbral, entonces vean cómo aquí, en el siguiente código lo que hago es graficar todo eso. Grafico la curva ROC. Aquí graficamos la curva ROC. Y también, o sea, graficamos cada FPR con cada TPR que encontramos y grafico el que me dio la distancia mínima. Y aquí estoy obteniendo, ¿no? Como tengo en la lista todas las distancias, pues con el cálculo, bueno, veo cuál es el argumento de la distancia mínima. Aquí me lo da y eso también lo pongo dentro de la gráfica, ¿no? Entonces vean, ok. Vean esta gráfica. No todas las gráficas quedan igual, pero vean esta gráfica. O sea, era lo que les decía, o sea, no siempre va a quedar así. También depende del entrenamiento del modelo, pero aquí sobre todo lo que quiero que vean es la escala. O sea, aquí lo que tenemos es de 0.8 hasta 1, y aquí lo que tengo es en 0.3, 0.4, 0.5 hasta 1. Entonces la escala no es la misma, por eso es que se ve así la gráfica. O sea, no se ve como aparece en la diapositiva. Pero este punto que aparece al final es el más cercano a la política. ¿Por qué no es? Parecería que es uno de aquí, ¿no? Pero por lo mismo del rango, de la escala, no se ve así.
O sea, como son escalas diferentes, si lo vemos en la misma escala, ahí sí veríamos como este punto es el más cercano acá. Que lo podemos modificar dentro de aquí dentro del plot, con un XLim y un YLim. En este momento, fíjense, en este momento yo ya tengo, o ya tenemos cuál fue el umbral que más se acercó a la política, ¿no? De maximizar true positive rate y minimizar false positive rate. Ya tenemos cuál es el mínimo. Entonces, pues finalmente lo que hago es, bueno, con ese umbral voy a calcular el score F1 con los datos del 2007, de las anomalías y los datos normales. Entonces aquí vuelvo a hacer vuelvo a evaluar cada punto dentro de los datos normales, quiero ver el error de reconstrucción. Si el error es mayor al umbral, entonces significa que es un falso positivo. Si el error no es mayor al umbral, significa que es un verdadero negativo. Y aquí voy sumando los falsos positivos, verdaderos negativos, vamos ejecutando. Luego abajo igual es el verdadero positivo, el falsos negativos también, ¿no? Ahora tomo los anómalos contra las predicciones. Si es mayor al umbral, significa que es un verdadero positivo. Si es menor al umbral, significa que es un falso negativo. Vamos haciendo. Y finalmente aquí se calcula el score F1, obteniendo primero la precisión y el recall con esas fórmulas. Estas, bueno, igual, ¿no? Puede que ya estén familiarizadas con el verdadero positivo, verdadero negativo, falso negativo. Si no, en internet hay buena información. Por ejemplo, este es de Wikipedia y ahí viene, me gusta esta explicación donde ahí te dice el TPR, cómo obtenerlo, o sea, que aquí es igual, el FPR y demás. Ahí viene cómo está calculado el accuracy respecto a true positives, true negatives. Y lo que estamos ocupando nosotros es precisión y recall, que también se derivan de true positives, false negatives. Y también viene abajo, viene el F, este es el F1, que es 2 por la precisión, por el recall, entre precisión y recall. Entonces, esta métrica, digamos que para este problema conviene porque estás tomando en cuenta los falsos positivos, los verdaderos positivos, los falsos negativos y los verdaderos negativos. O sea, de todo donde el modelo puede fallar y puede estar bien, de todo eso lo estás tomando en cuenta. Entonces ejecutamos y esto nos da, fíjense, un F1 de 0.73. Si el modelo, si el autoencoder y bueno, ya con el umbral que se determinó, hubiera detectado todas las anomalías como anomalías y todos los datos normales como normales, el F1 hubiera sido de 1, así 1 cerrado, ¿no? Entonces, entre más fallas se vayan teniendo, pues F1 va disminuyendo, de tal forma que aquí lo que tienes es 73% o 0.73 en el score F1. ¿Sale? Y luego viene, pero bueno, estos fueron los resultados con los datos del año 2007. Lo que vamos a hacer ahora es calcular ese mismo score F1, pero ahora con los datos del 2008. Vamos a ver, en ese año 2008, que sería el siguiente año, cuántas anomalías y cuántos datos normales se obtuvieron. Entonces, aquí, bueno, nuevamente, para trabajar con el año 2008, también se aplica la regla de las dos sigmas para ver cuáles son anormales, cuáles son anómalos, y se clasifican esos datos, ¿no? Y por eso es que tenemos datos normales 2008 y anómalos 2008. Vamos a hacer esa prueba, entonces ejecutamos. Vamos ejecutando la lectura de los archivos y hacemos las predicciones. Entonces abajo vamos a completarle como autoencoder, así como arriba, autoencoder.predict con, estos deben ser los datos normales de el 2008. Predicción normal con datos normal, ¿no? Ejecutamos y abajo hacemos lo mismo. Autoencoder.predict. Y aquí serían datos anómalos del 2008. Anomalías con anómalos, ¿sale? Y también ejecutamos, ahí está.
Y aquí lo que vamos a utilizar es, aquí ya no vamos a obtener el umbral óptimo, sino más bien vamos a utilizar el mismo umbral del año 2007. Porque, bueno, se supone que si esto es una aplicación, entonces tú tomas un tiempo en el que vas a hacer tu estudio y obtienes un umbral. Y a partir de ahí, pues los datos que vengan, que serían los del siguiente año, se van analizando con ese umbral. Por eso es que aquí el umbral óptimo es el que viene arriba y ya no lo comenté, pero en la misma gráfica ahí aparece cuál es el umbral óptimo, que es 0.499. Este es el umbral para el error de reconstrucción. Entonces, este dato, que en su caso puede ser diferente, su umbral óptimo podría ser otro, pero ese dato que les aparece es el que llevamos. Pues aquí lo voy a llevar, ¿no? A 0.49. Ese es el umbral que obtuve en el análisis del año 2007. Y lo voy a ocupar para los datos del año 2008. Entonces, nuevamente, esto ya lo vamos ejecutando. Vean cómo ahí aumenta los falsos positivos, los verdaderos negativos. Abajo obtenemos los verdaderos positivos y los falsos negativos también. Y finalmente su precisión y recall, que es 0.67, 77 y 71 en cuanto al F1 score. En el primer año se tiene un F1 más de 73, relativamente, ligeramente mejor que en el año 2008. Pero es algo como de esperarse, ¿no? Porque todo este estudio se hace con el año 2007. Con el año 2008, pues, lo que pasa es que seguramente el comportamiento de consumo se modificó. Entonces, a ver, hasta aquí, yo creo que, bueno, posiblemente sí hay varias dudas o preguntas, o no sé si puedo explicar más o menos coherente hasta cierta secuencia en lo que fuimos haciendo, pero si no, pues aquí hacemos un pequeño paréntesis para ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo que no haya quedado así como que muy claro. Joel. ¿Sí? Joel, era no solo para recordarte que quedan 20 minutos, bueno, 15 minutos, y a los participantes para que por favor diligencien el formulario de asistencia, después en caso de que no lo hayan diligenciado. Muchas gracias, Joel. O sea, puedo terminar, perdón, Rosario, pues ya no falta prácticamente ya, pero sí todavía puede que nos llevemos 10 minutos, o sea, antes de, Claro que sí. ¿cómo tú dices, no? 5 minutos antes de las 2 para finalizar, ¿no? ¿Será? Ok, Listo. bien. Aunque parece que no hay muchas preguntas, porque creo que no he visto en el, igual No, Joel, ¿no? no, hasta el momento, sí, hay Ah, una pregunta de Juan. sí dice, en la literatura, estas 3 métricas, es común que estén en el mismo rango. Ah, no es común. De hecho, o bueno, más bien es lo que, no es que sea común, pero yo creo que sí es lo que buscas. Porque ya que ustedes ven, por ejemplo, la precisión, que es aquí, ¿no? Aquí se ve la precisión, a ver, aquí viene la precisión, aquí está. Voy a ser un poco más grande, ahí está. La precisión, fíjate lo que relaciona los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Y de esto, para ese tipo de problemas, tú buscas que los falsos positivos sean los menos que tengas, o sea, que no tengas falsos positivos. Si logras que los falsos positivos sean 0, prácticamente la precisión te va a dar de 1, ¿no? Y lo mismo abajo, o sea, abajo se relacionan también los verdaderos positivos, que son las anomalías que sí estás detectando, y también estás relacionando los falsos negativos, que son las que no detectas como anomalías, pero que sí eran. Entonces también quieres que esto no sea tanto, ¿no? Que esto, si se puede, pues que sea 0, que no haya ningún falso negativo. Y si logras hacerlo, pues te resulta que el recall es igual a 1. Y todo esto ya llevado al F1 score, te va a dar también igual de 1. Aquí viene el F1, ¿no? O sea, fíjate, es 2 por la precisión, que es de 1,
por el recall, que es de 1, entre precisión más recall, que es 1 más 1. Entonces esto te da igual a 2 por 1 entre 2 y te da 1, ¿no? F1. O sea, si el modelo es perfecto, tanto la precisión como el recall y el F1 te darían igual a 1. Pero ya si van apareciendo, si vas teniendo falsos positivos, verdaderos positivos o falsos negativos y demás, va bajando tanto el recall como la precisión. Y sí puede que en algunas ocasiones, de hecho sí pasa en donde, dependiendo también, a lo mejor el autoencoder, no, de hecho este autoencoder todavía puede mejorarse, pero donde puedes tener buena precisión, que sea 1, pero un recall muy bajo, de 0.5, y porque ya vimos, ¿no?, lo que está relacionando. Entonces, en realidad no hay una regla como que las 3 deben de ir en tal rangos y demás, pero sí, si entre mejor sea tu modelo, tanto precisión como recall como F1 van a estar lo más cercanos posibles a 1. Lo que podría decir. ¿Compartirán el video grabado? Bueno, eso. Yo creo que sí, de todos modos, más adelante igual. Yo creo que hay forma. Yo también pienso compartir el video. Hay una pregunta al final. Ok, ya. Bueno, pues espero que, bueno, por lo menos los que no preguntaron, sea porque más o menos sí quedó claro y no porque en realidad no quedó nada claro y por eso también no pregunto. Pero bueno, aquí vean. Estos, cuando hice el análisis, lo que ya no hicimos nosotros, para obtener los umbrales en el contexto de las estaciones de primavera, verano, otoño, estos son los umbrales. Por ejemplo, este de aquí, este es el cuartil 2 y el cuartil 2, este es el 2.5 en realidad y este es el 97.5 para invierno. Y numéricamente son estos rangos, ¿no? Entonces pues tú los obtienes. Entonces fíjense, si uno aplica estos rangos, o sea, este es el método estadístico, ¿no? Por regla de las 2 sigmas. Si tú aplicas regla de las 2 sigmas, obtienes tus rangos para cada estación. Y con esos rangos, fíjense cómo el de abajo no lo voy a correr, nada más corrí el de arriba, que es el del año 2007, ¿no? Si cuando haces tu estudio tomas esos rangos y solamente respecto a esos rangos tratas el problema, o sea, clasificas anomalías, vean cómo aquí estamos trabajando con los datos del 2008, los normales, y aquí vean cómo los verdaderos negativos son mucho más que los falsos negativos. Y abajo también, aquí estamos trabajando con los anómalos y obtenemos los verdaderos positivos y los falsos negativos. Y finalmente obtenemos precisión y recall y el F1. Si tú tomas las reglas de las 2 sigmas del año 2007 para clasificar las anomalías del año 2008, o se obtiene un mejor F1 de 0.90. Pero esto es hasta cierto punto lógico, porque pues con la misma regla de las 2 sigmas, pues también lo estoy aplicando para el año 2008, y con ese obtuve estos datos de aquí, ¿no? Los anómalos y los datos normales del 2008. Pero lo que sigue entonces, y eso sí, ya no va a dar tiempo, pero yo los invito a que entrenen otros autoencoders. O sea, ¿cómo hacemos para que este método de los autoencoders alcance al método estadístico? Hay que mejorar el autoencoder porque de ahí se deriva todo. Mientras el autoencoder tenga un menor error de reconstrucción, el umbral va a ser más preciso y pues va a poder detectar mejor. Entonces, aquí le estoy moviendo demasiado, pero quería irme aquí. ¿En dónde está el trabajo? Bueno, en tratar de hacer mejor el autoencoder. Entonces, este autoencoder puede ser puede ser muy simple, porque solamente tiene una capa para el encoder y otra capa para el decoder. Entonces lo puedo hacer más complejo. Puedo hacer meterle 2 capas para el encoder. Imagínense, ya no lo voy a correr, pero
Si ustedes quieren modificarlo, pueden ponerle ahí encoder. Este sería la capa 2 del encoder igual a dense. Y entonces a lo mejor la capa 1 no tiene 8, sino la capa 1 tiene 25, dimensión 25. La siguiente capa, a lo mejor esta sí tiene dimensión 8. La activación también la ponen en tangente hiperbólica. Y aquí encoder, ¿no? Debe ser por el encoder, que es la capa anterior. Y ya está, ¿no? Ya le agregué otra capa más al encoder 2 y también puedo hacer lo mismo con el decoder. Aquí nada más, si quiero agregarle capas, pues entonces aquí le pongo que este está concatenado al encoder 2 y aquí iría otra capa, ¿no? Esta hasta me puede ayudar, la copio, la pego aquí y nada más le modifico. Este sería la capa 2 del encoder. La primera a lo mejor tiene 25 y la última va a tener n. Y este sería encoder 2 y este sería decoder. Decoder. Y entonces, al momento de generar el modelo, aquí también tendría que cambiar por decoder, -2. Incluso lo voy a ejecutar para que vean que o para que yo vea que no marca un error. Ahí está, no me marcó error. Ahí está, se compila el modelo, otra vez el checkpointer. Lo voy a dejar entrenando, va a tardar más, pero bueno, ahí está. Mientras no me aparezca un error, quiere decir que lo definí correctamente. Y mientras voy a pasar a otra pregunta en el chat que ahí estaba. José Valdés, entonces la estacionalidad de la predicción se puede tunear en el autoencoder o depende puramente de los datos. La estacionalidad. A ver, no sé si Rosario o José, si puedes prender tu micrófono para que más o menos Sí, hola, me refiero a sí. que tú estás ahí poniendo tus threshold porque tú hiciste ese cálculo, ¿no? De estacionalidad por cuartiles, ¿no? Ajá. Pero eso en la predicción del modelo, porque es contra lo que lo estás comparando, ¿no? El modelo te está dando una predicción y tú te pusiste el threshold donde tú dices, esto es mis límites. La predicción se puede tunear, es decir, quiero que sea semanal, mensual, anual, esas estacionalidades, ¿cómo se pueden tunear? Sí, bueno, ya sería, sí sería, digamos, antes de, es la parte en donde se preparan los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, regresando a la... Sí, es lo que me refería de si depende puramente de tus datos, ¿no? O sea, Sí, depende de los datos. Sí. Los datos que tengas son los que te va a hacer, ¿no? Tú no le puedes decir al autoencoder, pues esto es semanal y quiero que me lo prediga semanal. No. Entonces el autoencoder aprende a reconstruir este tipo de la entrada y si en la entrada los datos, como en este caso eran en una ventana de horas, o sea, estaba prediciendo hora por hora y dentro de cada hora tomaba mediciones cada 5 minutos. Entonces, pues desde ahí tendré que cambiarlo. Si quiero que sea semanal, pues entonces a lo mejor es una ventana semanal con muestras cada día, ¿no? Y ya desde ahí, pues voy preparando los datos para entrenar el autoencoder. Sí, depende de los datos. Sí, como que no podrías modificarlo. O sea, pero de todos modos yo creo que sí se podría, porque ahora que lo pienso, o sea, fíjate, el autoencoder te va a dar predicción, pues en cada ventana, ¿no? Y cada ventana está considerando una hora. A lo mejor tú tomas en cuenta las primeras 20, o tomas en cuenta 24 predicciones que son un día. Y a lo mejor si en ese día de predicciones, sobresale más las predicciones, la categoría normal, a lo mejor tú lo consideras como que en ese día, pues todo el consumo fue normal. O tienes una ventana, o tomas no las 24 predicciones, sino tomas un conjunto de predicciones que representan toda la semana.
y ya ahí tú ves, ¿no? Si en todas esas predicciones de toda esa semana, a lo mejor la mayoría fue normal, pues ya consideras que pues, en toda la semana hubo, toda la semana fue un comportamiento normal, o al revés, o fue anormal. Yo creo que sí, o sea, sí se podría incluso, pero eso es porque estos datos pues están como que están muestreados cada 5 minutos, lo que te ayuda a que ya después tú puedas agruparlos y tomar otras muestras, o agruparlos y que representen un día o una semana o un mes. Sí, no es como, no, a lo que me refiero, o mi referencia es que no es como el Sarimax o como esos, ¿no? Que tú le puedes dar la estacionalidad y separar y bla, 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 todo eso, ¿no? Todos esos los puedes tú hacer ahí un fine tuning y decir, bueno, tengo estos datos y estos datos quiero que los trates como un mes, como un año, como una semana, como unas horas, y ya de ahí me saques la predicción. En este caso, o sea, la tendría que hacer dependiendo de mis datos, ¿no? Como yo quiera tratar mis datos que quiero obtener, así los tendría que meter, ¿no? Sí, Básicamente así funcionaría, ¿no? así es, José. Ok, gracias. No, ¿de qué? Y pues prácticamente, déjenme checar. Déjenme ver el tiempo, porque creo que ya estamos, quedan como un par de minutos. Entonces, bueno, sí, nada más para concluir, sí, si se trabaja, si se consigue un mejor autoencoder, incluso para este problema, ya lo experimenté, sí se logra alcanzar esa misma precisión con el método estadístico, ¿no? O con la regla de las 2 sigmas. O sea, sí se alcanza a tener, sí se puede llegar a alcanzar a tener un 90, de hecho 90 en F1 score de 0.9. Hay una arquitectura, por ejemplo, igual, después se las comparto, que es esta de aquí. Esta arquitectura, déjenme, es esta de aquí, que son 3 capas para el encoder, 3 capas para uno, 3 capas para el otro, y este modelo es el que logra, bueno, después de varias veces de entrenamiento y tiempo de entrenamiento, pues sí logra alcanzar el 90, igual que la regla de las 2 sigmas. Pero ahora la regla de las 2 sigmas, pues nada más es un método, ¿no? Que elegí tal vez por su rapidez o facilidad, pero podría haber agarrado otro método para clasificar anomalías que me sirviera como punto de referencia. Esa también sería como que otra forma de ir más, de analizar más el problema para ver de todos cuál es el mejor. Entonces, incluso si aquí ya vi una forma de etiquetar las anomalías con la regla de las 2 sigmas, pues podría aplicar ya a final de cuentas aprendizaje supervisado, o sea, no entrenar un autoencoder, sino una MLP normal que sirva para clasificar. Ya le doy los datos etiquetados y ese resulta que es todavía mejor. Da todavía una mejor precisión que cuando pasa el tiempo, o sea, hablando de los datos del siguiente año, es más precisa que la regla de las 2 sigmas. Redes recurrentes también podría ser una forma, ¿no? Como estas redes recurrentes que se han utilizado para pues sobre todo para ese tipo de datos donde se tienen series de tiempo y donde entrenas una red recurrente para que te haga una predicción del siguiente dato, también se podría tratar de ver, ¿no? O sea, a lo mejor también con redes recurrentes se puede obtener un error como de reconstrucción o de predicción, proponer un umbral y ver qué tan bien. Entonces hay más posibilidades, pero pues esta fue una y lo que vimos quizás como conclusión es que sí, o su desempeño es muy similar a otro método que es el estadístico, que quizás pues es como que lo más tradicional que existe. Entonces esta fue como una exploración, ¿no? Creo que sí hay otra pregunta de Juan. Para este tipo de eventos, bueno, yo creo que se relaciona porque Juan pregunta qué otro tipo de arquitecturas, ¿no? Entonces sí, si utilizas otra arquitectura, te digo, ya tienes una forma de etiquetar anomalías, pues con esos datos etiquetados entrena una MLP para clasificar. Ahí le puedes poner el número de capas que consideres, o también de eso pues se ve en la práctica, ¿no? Cuántas va a necesitar. Y ya, y también lo pruebas y te vas a dar cuenta que todavía es mejor. Pero pues es también como que de esperarse porque ya es aprendizaje supervisado.
Aquí el autoencoder, pues lo entrenamos con los datos como venían, ¿no? Ya sin hacer distinción, y esa pues puede ser una ventaja comparado con otros métodos. O las recurrentes que te decía, también, si se utilizan para series de tiempo, para hacer predicciones, pues también se podrían ocupar para este tipo de problemas. Y pues, bueno, finalmente, pues, con esto concluimos. Si ya no hay más preguntas, porque bueno, ya estamos en cuanto a tiempo, me parece. Y bueno, pues si les dejo mis datos de contacto, ahí si tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran consultar, pues ahí estamos en nuestras redes o en el número. El siguiente mes voy a estar dando un diplomado de Deep Learning, donde vamos a ver ahí diferentes arquitecturas, no solamente autoencoder, sino pues, todas las, como que las más comunes, como las MLPs, las convolucionales, y las que están obteniendo cada vez más popularidad, como las recurrentes o las GANs. Entonces, ahí, por si quieren información, pues también me pueden enviar un mensaje, un correo, y ahí les estaré compartiendo. Y pues cedo la palabra a Rosario, no sé qué sea lo que siga. Sí, muchas gracias, profesor Joel, por transmitirnos sus conocimientos en este interesante taller. A todos nuestros asistentes por su participación. Esperamos que este taller haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho.